La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Y aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Y aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Y aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Y aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo. Exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios.
Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Majestuosamente reinas, sin igual tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el rey sobre. Decimos una vez más, majestuoso. Majestuosamente reinas, sin igual tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el rey sobre. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Estamos danzando y dicen que es locura. Pero cuando el mundo vea la luz, danzará también como danzamos.
Cantaré de tu amor por siempre. 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 Yo cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Yo cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras
nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada me llena de tu paz. Señor, queremos darte muchísimas gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Prueba de ello, Señor, es cada uno de los recursos que llegan a nuestras manos y lo hace, Señor, para que los administremos de manera correcta. Gracias por la iglesia, Señor, que tiene en sus corazones el deseo de ofrendar, de diezmar, porque saben, Señor, la responsabilidad que tenemos con la obra. Queremos, Señor, que tu palabra no se detenga, Señor, en el ánimo de ser expandida a muchas otras personas, que otros la tomen, Señor, y aprendan de ti. Gracias por mis hermanos que ofrendan, que diezman, bendícelos por favor. Pero también te pedimos por aquellos que están pasando dificultades económicas y te rogamos, en el nombre de Jesús, que tú les proveas, que tú les abras, Señor, puertas, ventanas, Señor, para que puedan laborar, para que puedan desarrollar sus actividades comerciales, Señor, laborales, y que con ello puedan tener el sustento, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Y una vez más, gracias por aquellos que administran estos recursos. Te pido, Señor, que haya sabiduría de lo alto, Señor, y que de verdad
esos recursos que ingresan a tu iglesia rindan para todo, Señor, lo que se necesita. Pagar los arriendos, Señor, pagar servicios, y que todo, Señor, sea cubierto por tu gracia, por tu misericordia y por el corazón dadivoso de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga. Que le doy la gloria al Señor por estar hoy con ustedes a llevarle el mensaje de la palabra del Señor. Espero que todos en sus casas estén muy bien, que Dios me los bendiga, que se cuiden para que prontamente, cuando todo esto mejore, volvamos nuevamente a reunirnos en el templo a glorificar el nombre de Dios. Entonces, hoy vamos a a seguir con el estudio del libro de Romanos. Vamos a orar para iniciar. Padre bueno, que estás en el cielo, Señor, gracias te doy por este día, Señor, que nos permites estar aquí delante de tu presencia. Poder, Señor, conocerte más, poder estudiar tu palabra, Señor. Poder ahondar, Señor, en el conocimiento tuyo. Hoy queremos, Padre Santo, que seas tú, Señor, dirigiendo este momento, que sean tus palabras, Señor, para nuestra vida. Que sea tu mensaje, Señor, llegando a nuestro corazón y a nuestra mente, Padre Santo. Te lo suplicamos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como veníamos, ¿cierto?, estudiando el libro de Romanos, William en la predicación pasada trató con el Romanos 3, del 1 al 9, ¿cierto? Y nos quedó completamente claro, ¿cierto?, que ninguno tiene ventaja. Ninguno tiene ventaja por ser judío o por ser cristiano. Todos, ¿cierto?, estamos a la medida, todos estamos, ¿cierto?, inmiscuidos en el pecado, todos tenemos la imagen de pecado en nuestras vidas, porque nos falta entender las causas de nuestra condición humana. No es porque seamos judíos, ni porque seamos gentiles, ni porque ya hoy somos llamados hijos de Dios, todos estamos exentos del pecado, no. Todos somos iguales bajo el juicio de Dios. Y debemos entender eso, que la humanidad se niega a reconocer a Dios y por eso no tenemos excusa de no entender y reconocer, ¿cierto?, el pecado de nuestras vidas. A veces, ¿cierto?, nosotros nos preguntan sobre si el aire existe y unos dicen que no porque no lo ven, otros dicen que sí. Pero la cosa es cierto, es lo mismo con el pecado. El pecado está. La cosa es que nosotros debemos entender y reconocer. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esta parte. Quiero que leamos, que le abran sus Biblias en Romanos 3. Vamos a leer el verso 9 al 21. Leo para ustedes la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos o a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desvanecieron,
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, como lengua engañan, veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, mis hermanos, entonces esa noche vamos a tratar, ¿cierto? Recordemos que nosotros, por ser cristianos, o los judíos, ¿cierto? Por ser judíos, ellos no van a ser librados del juicio de Dios. Recordemos, ¿cierto?, que en la predicación pasada nos quedó bien claro eso, que ninguno tiene ventaja sobre otro. Ninguno tiene ventaja, ¿cierto? No porque yo soy cristiano, entonces yo ya tengo la ventaja sobre el que no es cristiano. Todos debemos entender que todos estamos bajo pecado y nuestra imagen es una imagen de pecado delante de Dios. Entonces, vamos a analizar esta cita y miremos, ¿cierto? En primer punto, quiero que tomemos el primer punto de hoy. Dice, no hay justo ni aun uno. Quiero que miremos el verso 2 y 13. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Cuando nosotros miramos, ¿cierto?, el término justo y miramos, ¿cierto?, la traducción del griego al español, la primera definición que le da es el término recto, de ser recto. Y empezamos a mirar otra definición de caminar, de empezar un camino y caminar de forma derecha sin desvíos. Hemos visto, ¿cierto?, que nosotros en este camino hemos hecho muchos desvíos a la derecha o a la izquierda y vemos que nos alejamos de Dios. Empezamos a alejarnos del camino. Por eso la palabra dice que no hay justo ni a uno solo. Cuando nosotros nos alejamos del camino y no empezamos a cumplir la palabra del Señor, empezamos a hacer como lo dice en Mateo 15:8, ¿cierto? Que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros a veces empezamos a mirar y a actuar de una manera diferente a lo que hablamos. Y muchas veces empezamos a hacer que nuestras palabras no son acordes a nuestros actos. Por eso Dios empieza a decir que no hay ni un justo, porque todos estamos caminando desviadamente. Empezamos, ¿cierto?, a mirar hacia los deleites del mundo, hacia lo que el mundo nos ofrece, y empezamos, ¿cierto?, a razonar de forma diferente y a llevar nuestros pensamientos hacia nuestros propios deseos, el cual nos lleva ¿a qué? A un camino de perdición. Y ese es el fin del pecado. Porque el pecado que mora en nosotros nos va a alejar de la presencia del Señor. Por eso que este pecado hace que nos alejemos. Por eso si miramos el verso 12, ¿cierto? Todos se desviaron. Miren cómo empieza esta cita. Todos. Es un absoluto. Aquí no dice algunos, o solo estos, o solo aquellos. No, todos. Por eso, ¿cierto?, en la predicación pasada y como empieza el pasaje, ¿cierto?, que ya nos había quedado claro. Habíamos dicho y acusado a los gentiles y a los judíos, que todos están en pecado. Todos se desviaron, todos nosotros. Es porque yo soy cristiano, sí, pero todos
nos desviamos. La idea de nosotros, ¿cierto?, es que no nos alejemos del camino del Señor y que nuestras palabras sean acordes a nuestros caminos. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros nos alejamos del camino del Señor. ¿Y qué pasa cuando nos alejamos? Empezamos a vivir un camino de corrupción, un camino donde empezamos a corrompernos, un camino donde empezamos a vivir, ¿cierto?, nuestros propios deseos sin importar lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso es cierto, en 2 de Timoteo 3, 1 dice: también debemos saber esto, que en postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y mire, volvemos nuevamente a Romanos 3, el verso 13, que nos dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Hermano, yo creo que la palabra es muy clara con esto. Cuando nosotros no somos justos y empezamos a alejarnos cada vez más del Señor, a desviarnos de su camino, a alejarnos de su palabra, de estudiarlo, de buscarlo, ¿cierto? Va a haber una corrupción tanto en nuestras vidas que vamos a ser hombres de una corrupción que nos lleve a tanta maldad que vamos a afectar a muchas personas, a ser maledicientes, a crear mal hacia los demás. Y eso es lo que pasa cuando nos alejamos del Señor. Vamos a mirar también el segundo punto que vamos a mirar hoy. Dice, cierto, no hay quien entienda a Dios. No hay quien entienda. Miremos los versos 14 y 15 de Romanos 3. Dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Cuando nosotros dejamos de entender o no entendemos, empieza, cierto, una parte de nuestro cuerpo que es el razonamiento, ese raciocinio que nosotros tenemos, cierto, el cual nos lleva a actuar de la manera que actuamos. Algunos, cierto, razonan de forma diferente. Dios nos está pidiendo hoy, bueno, yo quiero que ustedes entiendan, pero nosotros no lo estamos entendiendo a Él. Porque nuestra forma de pensar y de razonar va siempre diferente a lo que Dios quiere con nosotros. La palabra dice, ¿cierto?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso empezamos a mirar que muchas veces de nuestra boca lo que sale son maldiciones. Porque no entendemos lo que hacemos. Si miramos, ¿cierto?, en Santiago 3, que habla sobre la lengua, ¿cierto?, el verso 9 dice lo siguiente: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ya, una contradicción totalmente, ¿cierto?, de nuestra forma de actuar. Cuando nosotros no somos justos, empezamos a mirar y a hacer dos caras delante del Señor y delante de las personas. Entonces, ustedes han visto, ¿cierto?, muchas imágenes que llegan a su lugar, muchos memes, cuando habla, ¿cierto?, la persona va al camino hacia la iglesia y se encuentra con personas necesitadas y empieza a maldecirlos y a decirles: qué es desagradable esa persona indigente, o qué es desagradable esa persona, y empezamos a generar maldiciones sobre ellos. Pero cuando llegamos a la iglesia, venimos, ¿cierto?, saludamos a nuestros hermanos dando bendiciones, nos arrodillamos y bendecimos a nuestro Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? En algunos casos están maldiciendo, en otros casos están bendiciendo. Entonces, ahí nosotros empezamos a no entender nuestra forma de actuar, a no entender, ¿cierto?, cómo lo que Dios quiere con nosotros.
¿Por qué? Porque nosotros somos un sepulcro abierto. Porque a causa del pecado que hay en nosotros, estamos muertos. Recuerden, cierto, que el pecado, que la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros estamos muertos, ¿qué vida va a haber en eso? ¿Qué vida va a haber en eso? Por eso con nuestra lengua engañamos. Con la misma lengua que nosotros glorificamos a Dios, con esa misma lengua estamos engañando. Y con esa misma lengua, porque mire donde dice, ¿cierto? De veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Y qué veneno es bueno? ¿Qué veneno causa bienestar? Ninguno. Por eso, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a maldecir y a generar maldición sobre maldición, no estamos entendiendo. Y Dios dice, bueno, es que yo quiero que ustedes entiendan para que sean justos. Si miramos, ¿cierto? Cuando empezamos a generar maldiciones, empezamos también a generar lo que se conoce como una actividad maligna. Una actividad, ¿cierto?, que busca el malestar o la destrucción de otras personas. Si miramos en Pedro 5, primera de Pedro 5:8, dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Ya, si nosotros sabemos esto, que hay un peligro latente cercano de nosotros vamos a tener mucho cuidado de eso. Por eso si usted mira, cuando miramos, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gusta ver mucho Nat Geo, y miramos, ¿cierto?, cuando los leones empiezan a cazar la manada de búfalos o de cebras, ¿cierto? Están pendientes siempre alrededor, porque ellos saben que hay un peligro latente. Un peligro latente porque están los leones, que es cierto que es su sistema natural, que quieren cazar para alimentarse. Entonces ellos están pendientes, los leones buscan las miles maneras de poder ocultar su aroma, de ocultarse, ¿cierto?, para que no los vean, para ellos poder cazar. Así mismo es el enemigo con nosotros. El enemigo, que es el diablo, y el pecado está ahí, latente, buscando, ¿cierto?, cualquier momento para poder entrar a nuestra vida. Y cuando estamos así, empezamos a crear una actividad maligna, o sea, hacer el mal contra mí mismo primeramente, porque el pecado me afecta primeramente a mí, pero también afecta a mi pareja, a mi familia, a las personas que hay a mi alrededor. Por eso nosotros tenemos que ser sobrios y velar, pero no estamos entendiendo esto. Es como cuando nos dicen, no vayas, cuando el papá le dice al niño, bájate de ahí porque te vas a caer. Bájate de ahí porque te vas a caer. Y a la tercera vez el papá le dice, bájate de ahí porque te vas a caer. Y creo que eso como que es regla, como que la tercera vez que le dicen, el niño no hizo caso y se cayó y se aporrió, ¿cierto? Así mismo nos pasa a nosotros, porque no queremos entender a Dios. Porque nuestra forma de pensar, nuestra voluntad, no la queremos someter al Señor. Y cuando nuestra forma de pensar ni nuestra voluntad la sometemos al Señor, no estamos entendiendo su palabra para con nosotros. Por eso que dice la palabra, no hay quien entienda. Si miramos, vamos a pasar al tercer punto. Dice, ¿cierto? Ya miramos, ¿cierto? No hay justo. No hay quien entienda. Miramos al tercer punto y dice, ahora dice, si no somos justos ni no entendemos, no hay quien busque de Dios. No hay quien busque a Dios. Lo vamos a mirar en el verso 16 y 17 de Romanos 3. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando nosotros no buscamos a Dios, significa que estamos buscando otra cosa. El pastor una vez hablaba, ¿cierto?, que hay dos padres, ¿cierto? Nuestro Padre, nuestro Dios celestial, y el padre, el diablo. Entonces, si usted no es hijo de Dios, es hijo del otro padre.
Lo mismo pasa, ¿cierto?, con la búsqueda de Dios. Si usted no busca a Dios, ¿qué es lo que está buscando? Y en esa vida, hermanos, solamente hay dos condiciones: una vida llena de pecado o una vida en santidad. Pero cuando nosotros no buscamos a Dios, y mire que la palabra, ¿cierto?, es muy clara, dice no hay. Es que dice que nosotros muchas veces no estamos buscando el camino del Señor. Si miramos, ¿cierto?, para el contexto que está viviendo Romanos en esta época, Pablo fue muy claro con todos ellos, que ustedes tienen imagen de pecado. El pecado que mora en ustedes. El pecado que hay en ustedes. El pecado que hay en nosotros. No, es que yo soy cristiano. No, usted también tiene lleno de pecado. Es que yo soy judío. También está lleno de pecado. Gentil o judío. Está aunque lleno de pecado. Pero entonces, de ahí, bueno, nosotros debemos entender. Si nosotros no buscamos el camino de Dios, andamos en el otro camino, que es un camino de pecado. Si miramos en Mateo 7, verso 8, dice lo siguiente. Dice, porque todo aquel que... Perdón, esa no era la cita. Bueno, cierto. La cita habla, ¿cierto?, sobre la puerta. Hay dos puertas, la puerta angosta y la puerta grande. Muchos pensamos, ¿cierto?, que es más fácil pensar por la puerta grande, pero esa puerta, ¿cierto?, ¿hacia dónde nos lleva? Mientras que la puerta angosta, ¿hacia qué camino nos va a llevar? Debemos entender, ¿cierto?, que el mundo nos lleva, ¿cierto?, hacia una puerta gigante donde todos van a entrar fácilmente, pero va a ser un camino de pecado y de perdición. Cuando nosotros nos dirigimos a esa puerta, es porque andamos en un camino de pecado. ¿Y por qué caminamos ese camino? Por desconocimiento de Dios, porque no lo conocemos, porque no conocemos su palabra, no lo buscamos, no oramos, no leemos, no lo estudiamos. Y el mismo Romanos habla sobre eso. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y cuáles son las cosas que no convienen? El pecado. Recuerden, la paga del pecado es muerte y la muerte no le conviene a nadie. Si nosotros miramos así esa parte, nos es difícil de entender y reconocer el pecado que hay en nosotros, porque no somos justos, porque no entendemos, porque no buscamos a Dios. Y al momento que no somos justos, ¿cierto?, nos alejamos cada vez más de su camino, de su palabra, y empezamos a corrompernos. Pero cuando empezamos a corrompernos menos, empezamos a entender a Dios. Y por eso generamos maldición hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean. Y a generar actividades de mal hacia los demás. Y cada vez, ¿cierto?, que hagamos esto, empezamos a caminar un camino de muerte, un camino de pecado. Porque cada vez desconocemos del Señor. ¿Y cómo empezamos a conocer al Señor? Porque es desconocimiento. Y es el cuarto punto que quiero hoy para finalizar. Es el propósito de la ley. Y quiero que leamos el verso 19 y 20. Dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano, ¿por qué no somos justos? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no buscamos a Dios? Porque nosotros no estamos entendiendo y reconociendo que hay pecado en nuestras vidas. Pero al momento que llega la ley,
lo primero que nos pasa es que hay conocimiento del pecado. ¿Cierto? En la ley colombiana dice que el desconocimiento de la norma no te exime de cumplirla. Desconocer la norma no te exonera de que tú no vayas a pagar por un mal comportamiento tuyo. Lo mismo pasa acá en la palabra del Señor. Pero cuando nosotros empezamos a conocer la ley, cuando estudiamos, cuando buscamos de Dios, cuando entendemos, cuando tratamos de ser justos, empezamos a tener un conocimiento del pecado y empezar a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y como decía Romanos 1:28, ¿cierto? Ya empezamos a entender que si tenemos una mente hacia el pecado, hacemos cosas que no nos convenían. Pero cuando conocemos la ley, empezamos a conocer el pecado que hay en mí. Entonces, el pecado que mora en mí. Ese pecado ya yo empiezo a entenderlo. ¿Qué tipo de pecado tengo? No sé. ¿Qué tan grande es el pecado? Tampoco hay una clasificación. Para Dios es pecado, ya sea grande o pequeñito. Pero si nosotros empezamos a razonar con nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro cuerpo y a entender el pecado, empezamos a conocer. Porque si no, ¿qué? Si la palabra dice, ¿cierto?, que por la ley va a haber una condenación. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y por la ley, hermanos, todos estamos condenados. Porque todos nos desviamos, porque todos nos alejamos, todos hacemos el mal, porque todos estamos caminando un camino de pecado y desconocemos de Dios. La condenación. Cuando nosotros empezamos a conocer la ley, empieza a llegar a nosotros un conocimiento del bien y del mal. Y entender qué es lo que hace mi cuerpo, ¿cierto? Cómo hace mi mente, mi cuerpo y mi voluntad hacia el pecado. Cómo mi voluntad tiene una inclinación hacia el pecado. Cómo mi cuerpo tiene una inclinación hacia el pecado. Y cómo mi forma de razonar también tiene una inclinación hacia el pecado. Cuando nosotros empezamos a entender eso, ¿cierto? La ley hace que las personas sepan que pecaron. Hace que asumamos la responsabilidad. Pero la ley no nos justifica a nadie, ni a judío, ni a gentil. Todos somos culpables a causa del pecado, ya que nuestra razón, cuerpo y voluntad están inclinadas hacia el pecado. Mis hermanos, esa noche, ¿cierto?, quiero que recuerden estos 4 puntos. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero al final de todo debemos entender cuál es el propósito de la ley. Y es que reconozcamos cuál es el pecado que hay en nosotros. Que entendemos, que podamos entender, que podamos reconocer, que podamos razonar. Y llevarse esto a mi cuerpo, que mi forma de actuar sea acorde a mis palabras. Porque así estoy conociendo más a Dios cada día. Mis hermanos, espero que esta palabra le llegue a sus corazones, a sus vidas y sea para su edificación. Muchas gracias, Señor. Padre Santo, te doy gracias por este mensaje, Señor. Te ruego, Señor, que sea tu palabra en nuestra vida, Señor. Que esta palabra nos recuerde siempre que debemos ser justos delante de ti, Señor. Que debemos entender tu palabra, que debemos buscarte, que debemos, Señor, alejarnos del pecado, Señor, mas no alejarnos de ti, Señor, sino acercarnos cada día más a tu palabra, Señor, a comprenderte, Señor, y a entenderte. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Bendice a mis hermanos en cada uno de sus hogares, que seas tú guardándolos y protegiéndolos, Señor. Te doy muchas gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.